Muy buenas tardes para todas las personas que se conectan a esta transmisión en vivo en la que hablaremos de un tema de gran importancia para todos los colombianos. El Senado de la República aprobó en último debate el acto legislativo de reforma al Sistema General de Regalías, con la que se busca que las regiones cuenten con una mayor autonomía y recursos para la reactivación con equidad del país a través de obras que transformen vidas. Esta reforma trae muy buenas noticias para todos los municipios y departamentos de Colombia, pero queremos que sea el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, quien nos cuente y nos explique cómo va a ser esta nueva distribución y modelo de ejecución de proyectos con los recursos que aportan la producción minera y de hidrocarburos a través de las regalías. Ministro, muy buenas tardes. Muchas gracias por concedernos este espacio para entender cuáles son todos estos beneficios que trae la reforma aprobada en el Congreso y que ya solo le resta la conciliación entre Cámara y Senado para quedar en firme. Chile, muy buenos días. Un saludo especial a todos los que se conectan a esta hora a este Facebook Live para hablar de este tema que es absolutamente trascendental para el país y sobre todo de gran importancia para las regiones. Porque como lo hemos dicho desde hace varios meses que se viene discutiendo, aquí los principales beneficiados van a ser todos los ciudadanos colombianos y van a ser las regiones que van a ganar más autonomía con este proyecto de ley que busca una descentralización del sistema general de regalías. Así es, ministro. Bueno, son muchas las cosas que hay que contar, son muchas las buenas noticias, pero entonces comencemos dándole un poquito de contexto a las personas que se están conectando en este momento a través de Facebook y expliquémosle primero por qué era necesario hacer una reforma al sistema general de regalías. Bueno, hay varias razones. La principal, Shirley, para explicarle a los que se están conectando a la transmisión hasta ahora es la última vez que se reformó el sistema general de regalías fue en el año 2011 y 2012, mediante un acto legislativo que se reforma la Constitución y una ley reglamentaria como la que se discutió anoche en el Senado. En ese momento hubo un cambio en la asignación a las diferentes regiones y lo que habíamos evidenciado es que era necesario volver a darle una mayor participación, en particular a las regiones productoras. Esto fue una promesa de campaña del presidente Duque, porque el entorno no se había mantenido tan favorable para la exploración y explotación de recursos no renovables. Entonces, uno de los primeros objetivos era hacer una reforma para mejorar ese entorno y eso se hace incrementando la asignación a las regiones productoras. Ese era uno de los primeros objetivos. Pero adicionalmente queríamos también mantener los beneficios para las regiones no productoras, para que no hubiera un desequilibrio. Y eso era necesario, pero para poder llegar allá nos tocaba alivianar el sistema, que era bastante costoso de operar, sobre todo porque era muy centralizado, y también tomar una decisión en donde creemos que hay que darle prioridad a la inversión sobre la obra. Entonces, digamos que ese era como la razón inicial de por qué se debía reformar el sistema general de regalías. Muy bien, ministra. Bueno, ya entendimos que la primera parte es devolverle esos recursos a las zonas productoras sin quitarle a los demás municipios y departamentos que no son productores. Para explicarle a nuestras personas que se están conectando, el presupuesto de regalías se aprueba cada 2 años y ya estamos próximos ahorita en octubre a aprobar el siguiente presupuesto. Entonces, para explicar como punto a punto, muy sencillo para los que nos están viendo, ¿cuáles son esos principales cambios, además de lo que ya nos contó, que van a aplicar a partir del próximo bienio 2021-2022? Entonces aquí vamos a dividir la conversación, Shirley, por, digamos, asignaciones y porcentajes y después dentro de esas asignaciones qué cambia, que eso también es fundamental. Entonces, para ponerle números, digamos, a la discusión. Entonces, esas asignaciones a las regiones productoras, que se conocen como las directas, antes estaban en 11%, 11.7 para ser preciso. Vamos a pasar al 25%. Esto es de la bolsa total de regalías. El presupuesto para el próximo bienio, Shirley, es de cerca de 15 billones de pesos. Entonces, de ahí, un 25% se va para esas regiones productoras que más que van a duplicar la asignación que tenían antes. Después,
tenemos otra gran ganancia, y es que hay una asignación que es para los municipios más pobres. Esa también se va a incrementar pasando del 11% al 15%. Y ahí es importante hacer varias distinciones. Después de una discusión bastante larga, porque esto ha sido un trabajo en conjunto desde el Gobierno Nacional con el Congreso de la República, tanto con Cámara, que aprobó el texto la semana pasada, y Senado, que terminó el día de ayer en la noche el texto, y como dijiste, ahora pasa a conciliación. Ahí, después de muchas discusiones, porque los municipios más pobres hay que medirlos con algún tipo de índice. Lo que se usa en Colombia es el índice de necesidades básicas insatisfechas. Y al final dejamos en la redacción que se les va a dar a los municipios que tengan un índice de necesidades básicas insatisfechas por encima del promedio nacional, y a los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría. Eso abarca más de 1.000 municipios. O sea que ahí también estamos extendiendo el alcance de a quién le van a llegar esas regalías. Y como podrían haber cambios dentro de los municipios, en el Senado surgió una fórmula que me parece que es bastante acertada, y es que ningún municipio que reciba estas asignaciones de los municipios más pobres de un año a otro puede pasar a recibir menos del 75% de lo que recibió en el año anterior. Entonces ahí va a ir, digamos, como resumiendo, asignaciones directas para las productoras, asignaciones para los municipios más pobres. Después viene la asignación regional, que también es muy importante. Esa se mantuvo el mismo porcentaje, que es de 34%, pero hay unos cambios muy importantes. Yo le he hablado mucho de descentralización y de darle más autonomía a las regiones. En esta bolsa del 34% se definió que un 60% se va a ir para los departamentos directamente, departamentalizado, y los departamentos y los gobernadores tienen plena autonomía de cómo se van a ejecutar esos recursos. Y se crearon unas regiones, y el 40% se va para unas bolsas regionales para que haya proyectos de impacto regional. Esto es muy importante. Esto ha sido también una de las motivaciones que teníamos con la ley, y es ver realmente proyectos que tengan ese impacto, que trasciendan un municipio, que trascienda un departamento, proyectos de infraestructura grandes. Entonces ahí va a haber esa bolsa regional donde se agrupan los departamentos por regiones y van a ir a competir en una bolsa que es un OCAD. Adicionalmente, tenemos una asignación para ciencia, tecnología e innovación, que también se incrementa, pasa del 9.5 al 10%. Y hay una asignación que por primera vez en la historia se incluye en el Sistema General de Regalías, y es una asignación para temas ambientales, en particular para la protección de áreas estratégicas ambientales y para la lucha contra la deforestación. Entonces, ahí tenemos un conjunto de asignaciones que incrementan. La gente se preguntará, bueno, ¿y usted cómo hace para incrementarle a todas las asignaciones con el mismo presupuesto? Y aquí la respuesta es muy clara. Uno, se reduce el ahorro de manera importante. Lo que decía ahora, le damos más prioridad a las inversiones hoy, porque el retorno de las inversiones para cerrar brechas, para transformar vías, es más alto que tenerlo ahorrado para el futuro. Además, contamos ya con un ahorro de los últimos 8 años, que es importante, y bajamos el gasto de funcionamiento de manera significativa. Y ese gasto de funcionamiento, aquí un tema muy importante hablando de descentralización, en el Sistema General de Regalías de 2012 había 1.152 órganos colegiados de administración y decisión, lo que se conoce como OCADs, que era donde iban los proyectos y los recursos y se votaban. 1.152. Era una burocracia supremamente grande. Aquí pasamos de 1.152 OCADs a 8 OCADs. Entonces, ahí hay también una ganancia muy importante. Y se me queda el último punto que se mantiene también del sistema anterior, y es el OCAD Paz, que es la asignación de los recursos para la implementación de los acuerdos, que se mantiene y se respeta como venía desde antes. Muy bien, ministro. Nos queda clarísimo que entonces son más recursos para las regiones y los departamentos y para poder hacer inversión. Y precisamente usted ha mencionado que las regalías impulsarán la reactivación económica en las regiones, especialmente en ese momento que lo estamos necesitando tanto. Exactamente cómo los alcaldes y los gobernadores van a poder aprovechar estos recursos para reactivar la economía de sus territorios. Bueno, Shirley, es una pregunta importantísima.
Como estamos ahora empezando la época que hemos denominado pospandemia y venimos de una situación económica muy difícil y una situación económica y fiscal muy difícil por el aislamiento preventivo obligatorio, se decidió incluir para el 2021 un capítulo de reactivación. ¿Qué hace ese artículo de reactivación? En el 2021, en la asignación regional que hablábamos ahora, se les permite mucha mayor flexibilidad en la ejecución de los recursos a los gobernadores y a los alcaldes, pero además se incluyen los saldos del sistema que no se habían comprometido. Entonces hay una bolsa cercana a unos 4 billones de pesos aproximadamente que se van a liberar para que se ejecuten en el 2021, para que la reactivación sea desde las regiones, sea regional. Y se pidió que, como van a tener tanta flexibilidad, se prioricen ciertos sectores de la economía. ¿Cuáles sectores? Los que están demostrados que generan mayor empleo, que generan mayor actividad económica, que generan mayor inversión en los departamentos y en los municipios. Y esos sectores son vías terciarias en particular, electrificación rural empaquetada con conectividad, agua y saneamiento básico. Esos son 3 de los principales sectores que se van a priorizar, que nos parece totalmente fundamental para poder lograr esa reactivación desde las regiones. Y adicionalmente, en el OCAD Paz que mencioné ahora, que es el 7% de la bolsa de regalías, se va a permitir el adelanto de los recursos de los próximos 10 años, que se puedan traer a presente y arrancar a ejecutarse también en esos 3 sectores que son los que están priorizados desde el Plan Nacional de Desarrollo para el OCAD Paz. Entonces tenemos una bolsa grande con recursos que se traen de años futuros hacia hoy, del OCAD Paz, más la asignación regional mucho más flexible y con los saldos del sistema que no se han comprometido todavía. Ministro, bueno, usted ya ha insistido en el tema de la descentralización y de la autonomía. Ya nos aclaró que solamente nos quedamos con 8 OCADs que van a tener los recursos para hacer los proyectos de forma directa, pero todavía hay algunas dudas ahí con el tema de la Secretaría Técnica que queda en el DNP, en los OCADs que queda. Entonces, ¿se nos puede reiterar si se logró finalmente este propósito de la descentralización y autonomía con lo aprobado? Total, este proyecto, digamos que yo creo que es uno de los esfuerzos de descentralización más grandes que ha habido en la historia del país. Eso hay que decirlo con total claridad. Se le está dando mucha más autonomía y mayor responsabilidad a los departamentos y a los municipios, que además se la merecen. Sabe que yo vengo de región Shirley y yo desde el inicio había sido también un gran defensor de este proyecto por ese componente de descentralización. ¿Dónde quedó esa Secretaría Técnica? Que fue un tema que se discutió. Vamos a hacer el recuento rápido. Las asignaciones directas la manejan directamente los entes territoriales. Las asignaciones de los municipios más pobres, que son locales, la manejan directamente los entes territoriales. Y en la asignación regional, que está partida 60% departamentalizada, es de total autonomía de los gobernadores y solo ese 40%, que es el 40 del 34 en realidad, es donde va a haber OCADs y van a haber 6 OCADs. Los otros 2 OCADs, uno es el de Paz, que ahora lo podemos conversar, y el OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y en esos 6 OCADs lo que se definió es que el Departamento de Planeación Nacional haga la Secretaría Técnica y que también pueda tener un rol en la priorización de los proyectos en concordancia con los entes territoriales. Esto es fundamental porque esos proyectos de impacto regional es muy válido y muy valioso tener a una entidad como el DNP que conoce las necesidades de las regiones, que conoce cuáles son los proyectos que más van a beneficiar y más va a tener un impacto en los ciudadanos, que además es el encargado de las metodologías para la aprobación de los proyectos. Entonces ahí es importante tener la participación en el concurso del DNP con la Secretaría Técnica y teniendo ese rol en la priorización de los proyectos. Bueno, ministro, yo también vengo de la región y ahí ante tanta autonomía y tanta descentralización, lo que nos da es un poquito de susto de que pase lo que lamentablemente ha pasado muchas veces, y es que esos recursos que deberían ser para el beneficio de las comunidades terminan en elefantes blancos. Entonces, la otra cara, ¿cómo se va a evitar que los recursos no se ejecuten como debe ser? Claro, Shirley, esa pregunta también es supremamente válida. Entonces aquí hay 2 o 3, digamos, ángulos a la respuesta. Uno, les damos autonomía y eso va con una cuota de responsabilidad muy importante, porque ahora
los entes territoriales, tanto municipios como las gobernaciones, son encargadas de todo el ciclo de los proyectos de regalías, desde la planeación, la formulación, la estructuración, la viabilización, que es fundamental, y la ejecución. Entonces, ¿cómo podemos garantizar eso? La planeación es supremamente importante. ¿Cómo quedó en el proyecto de ley? Que todos los proyectos que se ejecuten por regalías tienen que estar incluidos en la planeación de los entes territoriales, los planes de desarrollo departamentales, municipales. Ahí tienen que haber concordancia y consistencia. Y hay una decisión muy importante y es lo que hemos denominado el botón rojo. ¿Qué quiere decir el botón rojo? Hay un artículo en particular en donde se deja muy claro que si un ente territorial tiene falencias en la formulación, en la estructuración y en la ejecución o en la ejecución de proyectos, se va a penalizar y eso se va a arrancar a contar desde este primer semestre del 2020, que fue cuando asumieron los nuevos mandatarios. Entonces se les va a evaluar en el primer y segundo semestre del 2020 y si hay falencias se puede oprimir ese botón rojo y a ese ente territorial que no haya ejecutado de manera diligente y responsable los recursos, se le suspende los giros de las asignaciones y además no se le permite seguir ejecutando recursos. Entonces, ahí todos tenemos que ser vigilantes porque estos recursos son de todos los colombianos, son de las regiones y tenemos que asegurarnos que estos proyectos se hagan y se estructuren para el beneficio de las comunidades y haya una ejecución totalmente impecable. Así es, ministro, esos recursos son de todos los colombianos y todos debemos estar muy pendientes de que se ejecuten como debe ser. Bueno, retomemos un poco el tema de las asignaciones y el tema de la asignación para la paz que usted mencionó. Esa asignación se mantiene en el 7%. ¿Cómo es esa ejecución o cómo es esa parte de los recursos para la paz para que las personas que están conectadas entiendan un poco en qué consiste eso? Bueno, los recursos para la paz que se gestionan y se priorizan y se deciden a través del OCAT Paz van para esos 170 municipios que son PEDETs, que son municipios con planes de desarrollo con enfoque territorial. Lo que se ha definido es que todo lo que llegue al OCAT Paz debe priorizar 3 sectores de la economía. ¿Por qué? Estos son los 170 municipios del país que fueron más afectados por la violencia y donde necesitamos llegar con una presencia del Estado contundente y decisiva. Y ahí lo que se ha definido es, 1, vías terciarias. Hay que darle las herramientas a esos municipios y a los habitantes de esos municipios para conectarse con los mercados, para conectarse con el resto del país. 2, electrificación rural. Sabemos que la energía es totalmente transformacional. No hay nada más transformador que pasar de no tener energía eléctrica a tenerla. Eso ayuda en temas de legalidad, en temas de equidad, en temas de emprendimiento. Y finalmente, agua y saneamiento básico. Entonces, en los recursos de Local Paz, vamos a asegurarnos que todos esos municipios se cierren esas brechas sociales que están reflejadas en la falta de esta infraestructura o de estos servicios públicos y ahí se van a enfocar los recursos. Y además, se va a permitir que se adelanten los recursos de vigencias futuras hasta por 10 años. Eso porque queremos llegar, y es una decisión del presidente Duque, de llegar con el Estado a suplir todas esas carencias que habían de años anteriores que eran a causa del conflicto. Ministro, y en la reforma también se habla de unos recursos que se deben asignar para temas de educación superior. ¿En qué consiste este cambio y cuál es esa novedad que llega con la reforma en este tema? Bueno, ese también es otro de los temas novedosos. También un compromiso de la ministra María Victoria Angulo y del presidente Duque. Y en las asignaciones locales, del 15%, 5 puntos porcentuales tienen que ser para temas de educación. Entonces, ahí hay una gran ganancia para temas de educación superior, para cerrar brechas en materia de educación, que había sido también una de las promesas, y logramos incluir con el concurso del Congreso de la República esa asignación para temas de educación. Bueno, ministro, vamos a darle paso entonces ahora a algunas preguntas que nos están llegando desde el chat. Entonces voy a comenzar a leer. Juan Sebastián Amaya pregunta, ¿en qué momento de recursos aumentará el presupuesto del Sistema General de Regalías? ¿En qué momento aumentarán los recursos? Creo que es la pregunta.
Pues las asignaciones, como decimos, van a aumentar para el próximo bienio. El Sistema General de Regalías opera cada 2 años. Esto es para el bienio 21-22 y el presupuesto para ese bienio lo radicamos también en octubre en el Congreso para discusión. Muy bien, bueno, en este momento tenemos casi 200 personas conectadas. Muchas gracias a todas las personas que se están conectando. Vamos a seguir leyendo algunas de sus preguntas y Freddy Suárez nos dice, ¿qué va a pasar con los municipios que le dicen no a la minería y seguirán recibiendo regalías? Era una muy buena pregunta, Freddy, y fue un debate que se dio al interior del Congreso de la República en diferentes escenarios. Porque había algunas propuestas de si le decían que no a estas industrias, pues que no deberían recibir regalías. Pero la realidad es que las regalías son de todos los colombianos. Aquí se les da una mayor asignación a las regiones productoras porque pues, son las que tienen esa industria en sus áreas de influencia, pero hay que poder asegurarnos que esto le llega a todas las regiones. Entonces se dio esa discusión. La realidad también, Freddy, es que hoy un municipio no puede prohibir la actividad de minería de hidrocarburos. Eso quedó muy claro con una sentencia de la Corte Constitucional. Por eso ya no hay más consultas populares. Entonces, pues hay que ser respetuosos y tratar de poder explicar los beneficios y las bondades que trae la minería, que traen los hidrocarburos, tanto el petróleo como el gas, porque todos estos recursos de los que estamos hablando no serían posibles si no tuviéramos actividad petrolera, gasífera y minera en este país. Bien, ministro. Vamos a retomar entonces el tema de los recursos también para la asignación ambiental, porque sabemos que es primera vez que se van a dar. Y precisamente Daniela de la Rosa pregunta, ¿cómo funcionarán las asignaciones ambientales? Bueno, este es uno de las grandes ganancias también de la reforma del Sistema General de Regalías. Y es que por primera vez en la historia va a haber recursos de regalías para temas ambientales y quedaron repartidos de la siguiente manera. Hay una asignación directa, que es el 1% para temas ambientales, para la protección de áreas estratégicas ambientales y la lucha contra la deforestación. Pero adicionalmente, en la bolsa de ciencia, tecnología e innovación, que es de 10%, definimos que 2 puntos porcentuales tiene que irse para proyectos de ciencia y tecnología e innovación en temas ambientales. Y de las asignaciones directas, perdón, de las asignaciones locales, de esa bolsa del 15%, también 2 puntos porcentuales tienen que irse para temas ambientales en esos municipios. O sea que en total 5% para temas ambientales. Pero además, quedamos que si hay mayor recaudo, porque hay unos mayores precios o mayor producción con respecto al presupuesto, 20% del mayor recaudo también se va para temas ambientales. Y adicionalmente, quedamos con un artículo para la explotación de las cuencas costa afuera de hidrocarburos, cuando estén más de 40 millas náuticas hacia afuera, que en este momento tenemos 6 bloques asignados. Si hay producción, como ahí no aplica las asignaciones locales directas, lo que se definió fue una distribución, donde se le da a los municipios del litoral, donde se da un incentivo a la producción, pero también quedó que 20% de esos recursos se irían para temas ambientales. O sea que el medio ambiente está presente en casi todas las asignaciones del Sistema General de Regalías y es una gran ganancia para la protección de áreas protegidas y para la lucha contra la deforestación. Bien, seguimos con preguntas del chat y Luz María Correa dice, ¿cómo se aplican las asignaciones de ciencia y tecnología? Bueno, Luz María, en Ciencia, Tecnología e Innovación quedó 1CAT para Ciencia, Tecnología e Innovación, que va a ser donde el ministerio, que hoy es obviamente la cabeza y el rector de la política en Ciencia, Tecnología e Innovación, va a definir esos proyectos. Y ahí va a estar presente la academia, los investigadores, y va a haber una bolsa concursable para que lleguen proyectos de ciencia, tecnología e innovación a concursar por esos recursos, que son el 10% del total de la bolsa de regalías. Muy bien, ministro. Bueno, quiero regresarme un poquitico por un tema clave. Recordemos de dónde vienen las regalías, porque son unos recursos que estamos muy felices de recibir en todas las regiones, pero hay que recordar de dónde viene esa plática. Bueno, eso es lo más importante y se lo he dicho yo a los congresistas en múltiples discusiones.
porque la gente se entusiasma mucho con las regalías y la gente quiere que se den recursos para educación, para medio ambiente, para ciencia y tecnología, para sus municipios, para sus departamentos. Pero no se nos puede olvidar de dónde vienen las regalías. Las regalías es una contraprestación que pagan las empresas mineras y las empresas petroleras y gasíferas por extraer un recurso que es de todos los colombianos, porque la Constitución dice que la riqueza que está en el subsuelo le pertenece a la nación entendiéndose como las regiones y el gobierno nacional. Entonces, estas regalías son posibles porque tenemos un sector petrolero que produce, el año pasado produjo en promedio 865.000 barriles de crudo diario, produjo 1 millón de pies cúbicos de gas diarios y tenemos un sector minero que está creciendo donde el carbón y el oro son fundamentales en esa matriz minera. Entonces, esto es gracias a los minerales, gracias al petróleo, gracias al gas. Así es, ministro. Gracias a este sector que ha dado un paso al frente en este momento de emergencia, sigue trabajando por esa reactivación sostenible de Colombia. Muchas gracias a todas las casi 200 personas que se han estado conectando durante este tiempo. Pueden volver a ver este video para recuperar toda la información si llegaron un poquito tarde. Y ya para cerrar, ministro, como un mensaje final, sabemos que son muy buenas las noticias que llegan con esta reforma. Tratemos de resumir nuevamente como esos principales puntos en beneficio de las regiones que hemos alcanzado con esta reforma. Pues yo creo que tratar de resumirlo en pocas palabras como con una especie de fórmula. Y yo creo que la fórmula es más autonomía para las regiones, mayor reactivación ahora en la época post-pandemia, es mayores recursos para todas las regiones con más equidad. Y equidad incluye educación, equidad incluye ciencia, tecnología e innovación, equidad incluye paz y equidad incluye los temas ambientales. Muchísimas gracias, ministro, por este espacio para explicarnos todos estos beneficios. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Yo soy Shirley Acosta y no olviden darle seguir acá al Facebook del ministro. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Shirley. Muchas gracias a todos los que se conectaron a esta transmisión. Que estén muy bien.